bienvenidos a un programa más de Cine Clubbing. Hoy, en nuestro espacio del cómic al cine, vamos a hablar de una película que también podría haber estado en nuestro espacio de películas de culto y que no es otra que Flash Gordon, de Mike Hodges. De 1980 basada en las tiras de cómic del mismo personaje. Flash Gordon es el protagonista de unos cómics, unas tiras de cómics de aventuras espaciales, ciencia ficción, creada y dibujada originalmente por Alex Raymond. Este cómic se publicó por primera vez el 7 de enero de 1934 y fue inspirada y creada para competir con una tira de cómics ya muy establecida que eran las aventuras de Buck Rogers. En el año 80, el productor Dino De Laurentiis contrató al director Mike Hodges, que no fue ni mucho menos su primera opción, para dirigir una película de Flash Gordon. Hay que tener en cuenta que veníamos de la fiebre de Star Wars en el año 77, en el año 80 el Imperio contraataca, y los grandes productores y los grandes estudios querían hacer películas de aventuras espaciales o óperas espaciales y películas de ciencia ficción. También veníamos relativamente frescos de la adaptación cinematográfica de Superman, que fue la primera gran superproducción basada en un cómic, la película de Richard Donner. El éxito de Superman y el éxito de Star Wars probablemente fue lo que diera la luz verde al proyecto de Flash Gordon. El propio George Lucas intentó realizar una película de Flash Gordon ya en los años 70, previamente a Star Wars, pero no pudo adquirir los derechos que los tenía el productor Dino De Laurentiis, recordemos, gran y experimentado productor de larga trayectoria, productor de Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, de Dune, película del 84, muchas y muchísimas otras. Al no poder George Lucas hacerse con los derechos de Flash Gordon, pues decidió crear la Guerra de las Galaxias. En cualquier caso, Star Wars y todo el universo de Star Wars no existiría sin Flash Gordon. George Lucas era un gran fan de las series y de los seriales de Flash Gordon cuando era niño y quería hacer una especie de actualización basada en estos seriales. Según el libro Easy Riders, Raging Bulls, un libro sobre el Hollywood de los 70, Star Wars llegó a suceder porque George Lucas quería hacer una película con esta actualización de Flash Gordon, una versión mejorada con grandes valores de producción, pero como decimos, no pudo obtener los derechos, así que hizo su propia versión, una versión que en principio podría considerarse como el hermano o la hermana pobre de Flash Gordon sobre el papel, pero que terminó siendo un éxito mucho mayor que cualquier versión de Flash Gordon que se hubiera podido hacer. Sigue habiendo, además de las claras influencias en el universo Flash Gordon en Star Wars, sigue habiendo un vínculo que es la aparición de Kenny Baker, el actor que está dentro de R2, que también aparece en Flash Gordon en una pequeña escena, un pequeño cameo en la cámara de la tortura. Dino De Laurentiis esperaba originalmente que el mismísimo Federico Fellini dirigiera esta película. No pudo ser. Dino De Laurentiis consideró entonces contratar a Sergio Leone, nada menos, para dirigir la película. Sergio Leone se negó en rotundo
porque creía que el guión no era fiel a los cómics originales. De Laurentiis contrató entonces a Nicolas Roeg, prestigioso director, para hacer la película, pero Nicolas Roeg vino con unas ideas muy propias que chocaban con las de Laurentiis. Una de sus propuestas era eliminar el melodrama característico de los cómics, los cliffhangers. También él veía a Flash como una especie de mesías metafísico. En su versión, Debbie Harry iba a interpretar a la princesa Aura y Kate Carradine iba a ser el emperador Ming. Finalmente, por el choque y las diferencias creativas entre Nicolas Roeg y De Laurentiis, Nicolas Roeg abandonó el proyecto. Finalmente, y tras muchas opciones y tras muchas consideraciones de director, se contrató a Mike Hodge para dirigir la película. Mike Hodge era un director británico discretito que, sin embargo, tiene en su haber una película muy prestigiosa, muy conocida, que no es otra que Get Carter, en su primera versión del año 71, protagonizada por Michael Caine. De esta película se hizo, muchos años después, un remake protagonizado por Sylvester Stallone. Ya tenían al director, que era, o que fue, la octava opción. Se llamó antes a otros 7 directores, pero faltaba el protagonista, quien iba a interpretar al rubio héroe Flash Gordon. Dino De Laurentiis quería y tenía bastante interés en que Kurt Russell interpretara a Flash Gordon, pero Kurt Russell, que estaba entonces en la cresta de la ola, rechazó el papel porque pensó que al personaje le faltaba bastante personalidad. A Kurt Russell no le gustaba tampoco el tono del guión de la película, no le gustaba la naturaleza que tenía tan despreocupada, tan... En definitiva, le pareció una chorrada. Así que, en su lugar, se fue con John Carpenter, su amigo a partir de entonces John Carpenter, con el que colaboraría en varias ocasiones, a hacer pues la película hoy recordada por todos, Rescate en Nueva York, o Escape de Nueva York, del 81, 1997, Rescate en Nueva York, que fue su título en España. Así que había que buscar a otro actor. También se consideró, sorprendentemente, a John Goodman, aunque, según otras fuentes, realmente no tuvo nunca ninguna opción, aunque llegó a hacer una audición para el papel. También se consideró a Dennis Hopper para el papel del Dr. Zarkov. Al final, Dino De Laurentiis vio un episodio de una serie y vio a un modelo o a un hombre con un físico llamativo y decidió llamarlo. Este modelo, que además de modelo era ex marine, no era otro que Sam J. Jones. Sam J. Jones, además de modelo y marine, tuvo su debut cinematográfico en 10, La Mujer Perfecta, la película de Blake Edwards, haciendo el marido, un pequeño papel realmente del marido de Bo Derek, que en la película yo creo recordar que ni siquiera hablaba, ni siquiera tenía una línea de diálogo. Pero bueno, daba el perfil, era alto, era una persona atlética, era una persona que podía hacer incluso sus propias acrobacias, como realmente fue así, y las hizo en la película, así que se llamó a este modelo y actor. Este hombre era moreno, tuvieron que decolorar el pelo, aunque al final no se le puso los ojos azules que tenía el personaje de Flash Gordon, porque Sam Jones no podía usar lentes de contacto, pero sí se le puso ese rubio decolorado para que se pareciera más al personaje de los cómics. El argumento de la película se basa en los primeros años de los cómics y lo que hace es revisar o actualizar de alguna manera la historia del personaje de Flash y lo convierte, eso sí, en un jugador de fútbol americano de los Jets de Nueva York
en lugar de un jugador de polo, que lógicamente ya en el año 80 pues era un deporte bastante menos popular. El argumento de la película pues comienza con el emperador Ming del planeta Mongo, que declara que va a destruir la Tierra, provocando desastres naturales de forma remota. En la Tierra tenemos a esta estrella del fútbol americano, Flash Gordon, que conoce a Dale Arden en un avión, pero en pleno vuelo la cabina es golpeada por un meteorito, los pilotos pues quedan fuera de combate, Flash Gordon toma el control y se estrella contra una propiedad del Dr. Zarkov. El Dr. Zarkov cree que los desastres están siendo causados por una fuente extraterrestre que empuja la Luna hacia la Tierra y ha construido en secreto una nave espacial para investigar. Así que Zarkov se hace acompañar de Flash y Dale Arden en este viaje donde consiguen llegar al planeta Mongo, pero ahí son capturados por las tropas de Ming. Precisamente en esta escena, esta secuencia del viaje espacial en ese cohete, en esa cápsula, es donde vemos mucha de la esencia de esta película, esa ingenuidad, ese tono naif de la película, pero es también muy cómic, es muy desenfadada. Y realmente en esa escena se capta muy bien el tono de la época y un poco cómo se consideraba un cómic en la época. En ningún momento se consideraba adaptar un cómic de manera muy seria. Superman de Richard Donner era una película seria, pero también tenía mucho humor. Recordemos el personaje de Lex Luthor y su secuaz. También destacaremos los dibujos del propio Alex Raymond, que ocupan un lugar destacado en los créditos del principio. Por supuesto, no podemos olvidar el tema característico Flash que compuso la banda Queen, que no solo compuso ese tema, sino que hizo una gran parte de la música de la película, aunque el director consideró encargar a Pink Floyd que compusiera la música. Posteriormente se hizo habitual que grandes bandas o grandes grupos hicieran música de películas, pero en este año o en esta época no era tan habitual. Dino De Laurentiis no había oído jamás en su vida hablar de Queen antes de hacer esta película. No tenía ni idea de quién era. Eso sí, fue a un concierto cuando le recomendaron al grupo en el año 79 y le gustó, y organizó una reunión con los miembros de la banda, que además él llegó allí y lo primero que dijo es: ¿quiénes son las reinas? Hay que decir que no toda la música de la película está compuesta por Queen, sino que también hay música adicional, más convencional, digamos, música orquestal, música incidental, compuesta por el compositor Howard Blake. Además de Sam Jones como Flash Gordon, como héroe titular, teníamos ya lo hemos dicho, Melody Anderson como Dale Arden, también tenemos a Topol como el Dr. Hans Zarkov. Topol, recordemos, protagonista de El violinista en el tejado, el prestigioso y de larga carrera actor Max von Sydow como el emperador Ming, Timothy Dalton, futuro James Bond, como el príncipe Baring, Brian Blessed, actor británico, como el príncipe Bultan, y Ornella Muti como la princesa Aura. Teníamos un reparto auténticamente internacional y con un diseño de producción por todo lo alto, un diseño de producción muy colorista, muy kitsch si lo preferís, pero muy pop, con mucho encanto, muy entrañable, unos efectos especiales muy artesanales que se ven hoy bien, se ven con mucho cariño y que llaman mucho la atención por